Saludos a todos mis hermanos, a todos los que nos acompañan en esta noche en Facebook, igualmente también a todos los youtubers, a todos los que están suscritos en la página de YouTube Clemencia, una nueva creación en Cristo. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, vamos a tener un mensaje poderoso y vamos a iniciar con oración. Vamos con la oración que tenemos en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 17. Gracias, Señor. En esta noche pedimos al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de Gloria, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia que tenemos ahora como hijos de Él. Pero también queremos entender, queremos conocer la profundidad de la supereminente grandeza de el poder con que ahora que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo a Él de todos los muertos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque más y más nos muestras, Señor amado, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos muestra, Señor amado, el poder de su resurrección para vida eterna en Cristo. Gracias, Señor amado. Pido, Señor amado, que cada persona tenga un corazón enseñable, que cada persona, Señor amado, pueda, a medida que vamos estudiando las Escrituras con respecto a vida eterna, Señor amado, que ellos puedan entender la clase de vida eterna que tienen dentro de sus espíritus. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, entonces en esta noche vamos a el título del mensaje, para aquellos que les gusta apuntar, tomar apuntes, se llama Cuando creemos en Cristo, recibimos vida eterna. Cuando creemos en Cristo, recibimos vida eterna. Entonces, en el Nuevo Testamento se nos habla que si creemos en Cristo, recibimos vida eterna. Hay muchos versículos que hablan acerca de esa vida eterna. Hay dos palabras que es muy importante que entendamos en cuanto a vida eterna. Estas dos palabras, vida eterna. Esa palabra vida está significando Zoe, o sea, la clase de vida de Dios. Y la palabra eterna está hablando acerca de algo que es que no tiene fin, que es inmortal. Entonces hay muchos versículos con respecto a eso, especialmente en el Evangelio de San Juan. Él habla muchísimo acerca de la vida eterna. En el idioma griego, y ya creo que lo mencioné en otra enseñanza, pero lo voy a volver a mencionar ahora. En el idioma original griego hay tres palabras distintas para la traducción de la palabra vida, que en español es bios, suche o psique y zoe, y cada una de ellas tiene un significado distinto. Entonces, bios, por ejemplo, la palabra bios, que significa también vida y que se traduce en el español así tal cual, vida, pero que cuando en el griego es bios, está significando, y esto lo podemos ver en Lucas 8:14. Lucas 8:14 nos está hablando aquí, en ese versículo 14, dice: los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, o sea, los placeres que da el bios, el cuerpo humano. Por ejemplo, una persona que le gusta tomar trago, una persona que le gusta las delicias de la carne, que le gusta darle rienda suelta a sus deseos y sus pasiones, pues eso es lo que se le llama la vida bios, que es la que viene en el cuerpo humano. De ahí viene la palabra biología. Otra palabra muy importante aquí es suche o psique. Esta palabra la encontramos en Mateo 16:25. Mateo 16:25. Dice: porque el que quiere salvar la vida de su alma,
esa palabra vida está hablando acerca de la psique, está hablando acerca del yo. La perderá. Aquí esta palabra se refiere a esa vida psicológica del alma o a la vida de la mente. La vida que te está compuesta de la mente, de las emociones, de la voluntad, se refiere al yo. Y es de donde obtenemos esa palabra también psicología, psique, psicología o psiquiatría igualmente. Y luego está la otra tercera palabra que es Zoe, que esa es la palabra que pertenece a vida de Dios. Y está en Juan 1:4. Por eso es muy interesante, si esto es una persona estudiosa de la Biblia, quiero decirle que en el Nuevo Testamento, cuando la palabra vida aparece, tenemos que tener cuidado a qué clase de vida se está refiriendo. Si a la vida psique, si a la vida del bios, o sea, del cuerpo, o si se está refiriendo a la clase de vida de Dios. Si no tienes un diccionario, es muy fácil, en el Google ahora encontramos mucho lo que es el significado de estas palabras y los versículos donde se encuentra. Entonces, continuamos. En ese Zoe que es de Juan 1:4 dice, en él estaba ¿qué? La vida. O sea, ¿qué vida? Pues la vida de Dios. Y la vida, o sea, la vida de Dios, era la luz de los hombres. Entonces, aquí se refiere esa palabra vida, que es la clase de vida de Dios, a una vida increada, a una vida eterna, a la vida divina que es poseída exclusivamente de Dios, que viene es solo de Dios, solo de Dios. Él es vida. También llamamos a Dios que Dios es eterno. Entonces, Él es vida. Él no tiene vida. Él es la fuente de vida. ¿Y qué clase de vida es? Eterna. O sea que no perece, que no muere, que no está sujeta a la corruptibilidad, sino que es inmortal. Bien, entonces esto es muy interesante entenderlo. En nuestro nacimiento natural, cuando nuestros padres, cuando nuestra madre nos concibe y nos tiene allí en su vientre durante 9 meses, dice que nosotros, los seres humanos, solamente poseemos la vida del alma y la vida bios. Esto es lo que nos dan los padres, la vida del alma y la vida del bios. Pero la única vida de Dios o la clase de vida imperecedera de Dios solamente puede ser dada por Dios. Pero todos los seres humanos nacen solo con la vida del alma y la vida del cuerpo, o sea, la parte del bios. Pero cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente fuimos redimidos, óiganlo bien, sino que también recibimos, ¿qué? La vida imperecedera de Él. La misma clase de vida que es Él, así también la recibimos nosotros dentro de nosotros. Esto es muy interesante porque esa vida solo puede ser dada por Dios, porque solamente en Dios está o hay o es una vida imperecedera. Entonces, cuando nacimos de nuevo con la vida de Dios, esto nos trae de regreso a la intención original de Dios para con nosotros. ¿Y cuál fue la intención original de Dios para con nosotros? El que nosotros tuviéramos una vida eterna. Que sabemos lo que sucede. En la Biblia podemos encontrar esa palabra vida desde el principio. Aún en Génesis, la palabra de Dios nos introduce al árbol de vida. Ese árbol de vida está representando ¿qué? La clase de vida imperecedera que viene solamente de Dios, solo de Dios. El árbol de la vida en el huerto del Edén representa la vida divina, representa también la vida imperecedera, la vida incorruptible, la vida indestructible, la vida eterna de Dios, o sea, la clase de vida
Zoe de Dios. Y es muy interesante mirar porque la razón por la cual Dios expulsa o saca al hombre, a Adán y a Eva, del Edén, no es por egoísmo, es porque sencillamente después de que ellos caen y entran en una muerte espiritual de corruptibilidad, una muerte perecedera, una vida perecedera que estaba sujeta a la muerte por el pecado, lo que Dios quiso al sacarlos a ellos era que no tomaran ni comieran de ese árbol de vida para que así no hubiera eternidad de esta clase de vida, o perdón, de esta clase de muerte que ellos iban a tener. Bien, entonces, igualmente como vemos al principio de Génesis vemos el árbol de vida, pero también en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, nos habla acerca también del árbol de la vida, que está en Apocalipsis 22:14. Aquí podemos ver que tanto en el Génesis hasta el Apocalipsis vemos la importancia de lo que es la vida de Dios para Dios en el ser humano, la vida de Dios en el hombre la vida de Dios en el hombre. Dios en su Hijo Jesús vuelve la eternidad de vida derecho al Jesucristo que lavó todos nuestros pecados por la obra completa de la cruz del Calvario. Vamos todos a Juan en el capítulo 10, 28 y 30. 28 al 30. Muy interesante lo que nos dice. Apenitas estoy comenzando con esto porque lo voy a llevar de línea en línea, de renglón en renglón, de gloria en gloria, de revelación en revelación con esto, para luego llevar a cabo una conclusión completa de lo que el Señor nos quiere enseñar con respecto a haber ahora recibido la vida eterna en su Hijo. Entonces, en el capítulo 10, 28 al 30 dice, yo les doy vida eterna. Miren lo que dice, yo les doy, o sea, Jesucristo en Dios nos da ¿qué? Vida eterna. Ya les expliqué estas dos palabras, vida, y les expliqué lo que significaba eterna. Y dice luego, y nunca perecerán. Esto significa que al darnos la vida eterna, oye, no vamos a perecer, no vamos a perecer, no vamos a ser exterminados. Y nunca, y miren esa palabra nunca, es una palabra muy fuerte para decir, pero Él, como es Cristo, Él la puede decir y dice, nunca perecerán. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! Nunca perecerán. A mí me parece es una promesa poderosa, que salga de la boca de Dios y me diga a mí, nunca vas a perecer, nunca vas a fallarme, vas a lograrlo. Oye bien, lo vas a lograr. Vas a lograr que vivas una vida de santidad. A mí eso me parece tremendo, porque eso va relacionado, la vida de santidad va relacionado con la incorruptibilidad de la nueva vida que he recibido ahora en Cristo. Entonces luego continúa el versículo diciendo, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. La muerte, oiga, la muerte no podrá arrebatarnos de las manos de Dios. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, lo más importante para entender es lo que está en ese versículo 28. Yo le doy vida eterna. ¿Qué le está diciendo Dios a usted ahora? Yo le doy vida eterna y nunca vas a perecer. Ay, pero ¿cómo así? Pero Señor, yo todavía peco. Señor, pero yo todavía hago cosas incorrectas. Sí, pero esa vida eterna, oye, va a causar en ti el que tú no permanezcas en la corruptibilidad del pecado. ¿Me están siguiendo? Esto es tan importante y tan hermoso. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Dejemos que la misma palabra nos hable. La palabra de Dios es la profecía más segura que tenemos. Es la inspiración de Él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo
aquel que cree en él, ¿qué dice? No se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué me está diciendo eso de no se pierda? O sea, usted no se va a extraviar. Oiga, usted no se va a extraviar. Dios no va a permitir que usted se extravíe. Es muy triste de verdad mirar que aún muchos de nosotros, y me incluyo yo, hubiera yo podido llegar a pensar y aún a poderme extraviar en el camino del Señor. No entendía las escrituras como las conozco ahora, pero esto que me está diciendo, hoy te lo quiero decir. Oye, no te vas a perder. No te vas a perder. No te vas a perder, porque la vida eterna está dentro de ti. No te perderás. No te perderás. No te vas a echar a perder. El pecado no te puede echar a perder a ti ahora. El pecado no te puede poner en podredumbre. El pecado no te puede deteriorar a ti, porque ahora, en el nombre de Jesús, el pecado o la naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada. Vamos a Juan 3:36. Bueno, espero que Dios esté hablándole allá al corazón, porque son muchas las cosas hermosas que Él nos quiere enseñar. El que cree, y vuelve otra vez a la palabra, el que cree, ¿qué dice? Tiene vida eterna, tiene vida eterna. ¿Cuántos creen? Si usted cree que Jesucristo es Dios, si usted cree que el verbo se hizo carne, oigan bien, ¿qué va a suceder? Usted tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna en su espíritu. Usted tiene vida eterna en su espíritu. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Wow. O sea, el que rechaza, si tú rechazas a Jesucristo, no vas a entender lo que es la vida imperecedera de Él dentro de ti. Y luego dice, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Vamos a Juan 4:14. También es muy hermoso ese versículo. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Y cuál es esa agua? Es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces, cuando tú lo comes a Él, ¿qué va a suceder? Vas a tener ¿qué? Vida eterna. Dice que tienes dentro de ti, Él te va a dar una fuente de agua que salta para vida eterna. Él es la vida. Él es la fuente de vida. Pero ¿saben qué? A través del Espíritu Santo, Él pone esa fuente de vida dentro de nosotros. O sea que nosotros permanentemente podemos estar tomando de la vida eterna. Esto no es para un ratico. Esto es para que el alma esté alimentándose constantemente, bebiendo de esa vida eterna. Para que así toda corrupción o toda corruptibilidad vaya deshaciéndose de nosotros. Para que el alma entre en una mayor eternidad de salvación. Gloria a Dios. Vamos un momentico ahora. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿quién es? De nuevo digo, ¿quién es la vida eterna? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Vamos al versículo ahora, capítulo 6. En el capítulo 6, que es uno de mis capítulos preferidos de Juan, él sí que menciona allí que Él es el pan de vida, que Él es la vida eterna, que es esto, que mejor dicho, de verdad que cuando uno se pone a mirar una y otra vez en muchos de los versículos de ese capítulo, que es un capítulo entre otras cosas un poquito largo, nos está hablando acerca de quién es Él. Y dice así, en el versículo 40, vamos primero al versículo 40, 6:40.
Porque el anhelo de mi Padre es que todo el que abrace al Hijo y crea en Él, ¿qué dice? Experimente la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque todos nosotros en este cuerpo humano, oigan bien, está sujeto a que un día va a morirse. Porque esa será la muerte, esa clase de muerte será la última que será echada al fuego, al lago de fuego, que será el Hades y la muerte. Mientras que nosotros, mientras que nazcamos, sabemos que tenemos un final también en esta parte del cuerpo humano en la que nosotros vamos a morir. Entonces por eso dice, pero también vamos a resucitar. Entonces dice aquí claramente, porque es importante que entendamos estas cosas. Dice, y crea en Él, experimente la vida eterna, y yo le resucitaré, ¿qué? En el día postrero. O sea que mi cuerpo está sujeto todavía ¿a qué? A una mortandad, a que muera. ¿Ok? Es correcto, pero ¿qué también dice? Que vamos a ¿qué? A resucitar. Este cuerpo, cuando suene la trompeta, como dice la palabra, los que están muertos van a ¿qué? A resucitar. Si yo muriese, si este cuerpo muriese antes de que sonara la trompeta para el arrebatamiento, oigan bien, yo voy a resucitar, este cuerpo va a resucitar, pues esa es la esperanza que todos tenemos. Pero si estuviese viva, oigan bien, entonces es necesario que esto se vista de incorruptibilidad y es necesario que esto se vista de inmortalidad. ¿Me siguen aquí? Esto es bien interesante, es muy bonito esta enseñanza. Luego dice también en el versículo 47, dice, de cierto digo, el que cree en mí y vuelva otra vez, tiene que vida eterna. Ay, ¿por qué Jesús insiste tanto en ese capítulo para decirnos, oiga, el que cree en mí, el que me come, tiene vida eterna, tiene vida eterna, tiene vida eterna? Porque es que es solamente en Él que podemos tener la vida eterna. Él es el elixir de vida. Él es el elixir de vida. Vamos al versículo 54 de ese mismo capítulo. Como les digo, de verdad, cuando puedan, léanse ese capítulo 6, es un capítulo hermoso. Cuando nosotros hacemos aquí la cena del Señor, oigan, uso mucho este capítulo 6 para tener la cena del Señor juntos. Entonces dice así, en ese versículo 54, el que come mi carne, estamos en el 54, ¿verdad? El que come mi carne, y miren a esto, y bebe mi sangre, ¡wow! ¿Tiene qué? Vida eterna. Vuelve y juega con esa palabra. Vida eterna. Poderoso. Y yo le 54, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve otra vez y repite lo mismo que había dicho en el versículo 40. A veces uno dice, uy, pero qué repetidera, ¿no? Pero yo creo que si no fuera porque nos lo repitiera, no le daríamos mucha importancia. Cuando el Señor está repitiendo una y otra vez algo, es porque hay que ponerle atención, hay que ponerle mucha importancia a lo que Él nos está hablando. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro dijo algo así? ¿Tú tienes palabra de vida eterna? Bueno, porque es que es el verbo. Él es Dios hecho carne. Y Dios es eterno. ¿Y no acaso la palabra de Dios dice que la palabra es eterna? Que todo perecerá, pero lo único que permanecerá es la palabra eterna. La palabra de Dios. El verbo, que es Cristo, el que se hizo carne, es eterno. Primera de Juan 5:11. 5:11. 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, nos ha dado vida eterna.
Y miren lo que dice luego él. Y esa vida está ¿en quién? En su Hijo. ¿Cuál vida? Pues la vida eterna. ¿Dónde vive Cristo ahora? En nosotros. ¿Dónde vive Cristo ahora? En nosotros. Quiero hacerles una pregunta. Si Él vive en nosotros, ¿qué clase de vida tenemos entonces nosotros? Vida eterna. Vida eterna. Por eso es que Él insiste tanto en hacernos mirar y verdaderamente crecer y abrazar, creer y abrazar de que realmente tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Lo que Dios nos ha dado en nosotros es eterno. Lo que Dios nos ha dado en nosotros es eterno. ¿Cuántos han nacido de la palabra incorruptible? Todos hemos nacido de la palabra incorruptible. Y la palabra incorruptible significa inmortal. Inmortalidad está hablando de eternidad. Esto significa que nosotros no pereceremos, porque la semilla con la cual nosotros hemos nacido es eterna, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos ahora a Primera de Juan, ahí mismo, en el versículo 13, 5:13. 5:13. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, wow, y vuelve y lo repite, de verdad que Juan era muy especial. Y vuelve y repite, para que sepan, sépalo, oiga, sepa bien que usted tiene vida eterna si usted ha creído en Jesucristo. Y si usted ha creído en Jesucristo, ahora usted tiene el nuevo nacimiento. Y si usted tiene el nuevo nacimiento, usted nació es de una semilla incorruptible. No corrupta, sino incorruptible. Esto significa que no perece, sino que es eterna. Eterna, poderoso. Las escrituras contrastan la vida eterna con la vida temporal en este mundo. La vida verdadera es la vida de Dios, la que Él ahora nos ha dado en su Hijo Jesucristo. La vida que vivimos en esta tierra es solo temporal. Es un lapso de tiempo pequeño con respecto a la vida eterna que tenemos ahora en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en la nueva vida eterna en Cristo. Y como siempre lo he dicho, en esta vida temporal, mientras estamos en la tierra, es solo el inicio y la preparación para una vida eterna. Entonces, vean aquí esto. Nosotros recibimos ahora la vida eterna de Él en nosotros, ¿verdad? Pero aquí tenemos un lazo de tiempo en esta tierra, ¿correcto? Estamos viviendo. Eso es como si yo les dijera, este pedacito acá es la vida que tenemos aquí en la tierra, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo se inicia esa vida eterna? Cuando creemos en Jesucristo, cuando nacemos de nuevo. Voy a hacerles una pregunta, y esto es muy importante. ¿Será que el día que yo muero, entonces ya la vida eterna perece conmigo? No. La vida eterna es en el Espíritu. Ese no perece. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo humano sí muere, perece. Pero nuestro espíritu y nuestra alma, que tienen la vida eterna, suben a la presencia de Dios a esperar el día de la trompeta en la que seremos arrebatados, y los que estamos muertos resucitaremos con Él, y los que están vivos, que no sufrirán la segunda muerte, oigan, se van con un cuerpo imperecedero, inmortal, con un cuerpo eterno. Entonces mire aquí esto, este es el pedacito de lazo de tiempo que usted va a estar aquí en la tierra, pero mire la eternidad. Este cable es bien largote. Ahora, este cable termina porque tiene una terminación, pero les digo, la vida eterna no termina en usted. Después de que usted deja este cuerpo, este estuche mortal aquí en la tierra, su vida eterna no perece.
Usted se va en espíritu y alma en la eternidad. Cuando Jesucristo sube, vuelve otra vez la eternidad a la humanidad. Amén. Entonces, en Efesios, vamos a mirar un momentico Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él nos dio, ¿qué? Vida eterna a nosotros. Es una versión un poquito diferente. Cuando estábamos como cadáveres ambulantes, porque eso era lo que antes estábamos. Nosotros estábamos, la muerte reinaba a causa del pecado. Teníamos solamente la vida bios y la vida psique. Oye, viviendo sin la vida eterna de Dios en nosotros, cuando estábamos muertos a causa de la desobediencia y de nuestros muchos pecados. Pero Él dice que Él ya que nos había dado vida. Aunque tú, oye, si tú eres una persona que no has creído en Jesucristo y quieres aceptarlo ahora, aunque tú no lo entiendas, ya Él te había dado vida en Él. Y solamente cuando tú lo recibes es cuando entonces estás aceptando lo que ya Él hizo por ti, que ya Él te dio vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, el no tener la vida de Dios o no tener la vida eterna de Dios significa que estábamos irremediablemente o irremisiblemente perdidos. ¿Por qué? Porque todavía reinaba la muerte por el pecado en nosotros. Pero en el momento en que creemos que Jesucristo es la vida eterna, que si creemos en Él recibimos la vida eterna, inmediatamente, ¿qué pasa? Sucede algo dentro de nosotros. Y esa vida eterna, la cual ahora Él tiene, la recibimos de Él y venimos nosotros a tener esa vida eterna. El evangelio eterno del reino de Dios proclama que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Juan 17:3. Juan 17:3 dice: el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Pongan atención a esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque solamente hay un único Dios y el único Dios verdadero es el que es el Dios eterno. ¿Ok? Es el único. El único. No hay otro Dios como Él. Buda se murió. ¿Correcto? Buda se murió o no. Confucio también. Mahoma también se murió. Todos ellos se murieron. Pero ninguno resucitó. Pero el único que tenía la vida de Dios por ser Dios hecho carne era Jesucristo. Y Él fue el que fue levantado por el poder del Espíritu de vida eterno que lo resucitó a Él de los muertos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo, a quien has enviado. Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de estos dioses o personajes a los cuales se les ha idolatrado. Oigan, ninguno de ellos fue enviado por Dios. Porque si hubieran sido enviados por Dios, hubieran dado vida eterna. Pero como no son Dios hecho carne, son solamente, oye, dioses que vanos, que no sirven. Vamos a segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Oye, naturaleza divina. Estamos asociados con la vida eterna. El Espíritu Santo de Dios es el que ha impartido, oye,
la vida eterna de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el quien es el Señor y dador de vida en nuestro espíritu. Por eso ahora estamos asociados con la naturaleza de vida, con la naturaleza divina que es vida eterna. Y luego dice, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o los de deseos carnales. Habiendo huido. Entonces esto me está diciendo que el estar mi espíritu asociado con la misma naturaleza divina de Dios, que es una naturaleza divina eterna, oye, hace que ahora yo pueda determinar huir de la corrupción que viene de mi cuerpo. ¿Y saben por qué? Porque la causa de la muerte era el pecado, pero habiendo quitado el pecado ya no hay muerte en mí. Esto es algo para pensarlo y meditarlo. ¿Por qué? Porque ahora soy participante de la naturaleza divina de Dios. Entonces se nos enseña que la vida eterna es algo que se produce también en el nuevo nacimiento. Vamos a Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Dice así, 1:12, sí. Capítulo 1, versículo 12 al 13. Mas a todos los que recibieron, ¿estás tú entre esos todos? Si tú estás entre esos todos, porque has creído que Jesucristo es Dios y porque le has recibido en tu corazón, oye bien a lo que sucede. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Él puso su semilla incorruptible, Él puso su semilla eterna de la palabra de Dios dentro de nosotros. Nuestro espíritu concibió la vida eterna de Dios. El Espíritu de Dios que ahora está dentro de nosotros nos hace partícipes de esa eternidad de Él dentro de nosotros. Y esto creo que es impresionante. Esto es hermoso uno meditarlo. Cuando yo lo medito, de verdad que me hace volar los sesos, como digo yo. Estas verdades hacen que toda otra mentira del diablo que nos haga mirarnos como algo corrupto, como algo perecedero, se tienen que desvanecer, porque en Él somos eternos. En Él somos eternos. Bien, vamos a Romanos. Juan 3:3. Juan 3:3. Juan 3:3. Dice, Juan 3:3, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pregunta, ¿el reino de Dios es eterno? Amén. Sí, el reino de Dios es eterno. ¿Pero por qué es eterno? Porque el Rey es eterno. Porque Dios, el reino de Dios es Dios y Dios es eterno. Por eso la humanidad tenía que volver otra vez a la eternidad en Cristo Jesús. Vamos un momentico a hablar de la palabra inmortalidad, porque la semana entrante voy a dar conclusión a esto de inmortalidad, de incorruptibilidad, y todo esto porque tenemos la vida eterna ahora. Inmortalidad. Aunque este término ocurre solo 5 veces en la Biblia, esta palabra inmortal es atartos en el griego. La Biblia sí nos habla del término vida, que es zoe, muchas veces, y nos está hablando de vida eterna. Aunque la palabra incorruptibilidad no aparezca muchas veces, oigan bien, vida eterna igual inmortalidad, igual incorruptibilidad. Vida eterna, vuelvo y repito, vida eterna, oigan, igual. ¿Qué dije? Vida eterna, igual, inmortalidad, igual
incorruptibilidad. Tenga presente estas tres palabras: vida eterna como una sola, igual, inmortalidad, igual, incorruptibilidad. Porque el miércoles entrante voy a estarles enseñando algo muy impresionante que Dios me ha venido enseñando. Y esto, mejor dicho, si esto le está volando los sesos hoy, lo que vamos a estar aprendiendo el miércoles entrante va a ser una bomba atómica. Una bomba atómica que va a destruir todas las mentiras del diablo en su corazón, para que usted nunca más se vea como algo perecedero, como algo corruptible, como algo efímero, sino al revés. Realmente entienda que usted tiene la vida eterna de Él en usted, la inmortalidad y la incorruptibilidad. Bien, entonces, esta palabra vida eterna, y ténganlo presente por favor, se relaciona con la inmortalidad. Ahora, si hay inmortalidad, me está hablando de que no puede haber corrupción. Oigan bien, si hablas de inmortalidad, me está hablando de que no puede haber corrupción, o sea que es incorruptible. Si me está hablando de que no puede haber corrupción, no puede haber deterioro, no se daña, no se pudre. Ya que cuando estamos viendo la palabra mortalidad, la palabra mortalidad nos da la idea de algo que va a perecer, de algo que se va a acabar, de algo que va a fenecer. Por ejemplo, cuando yo le digo yo soy mortal, ¿qué estoy hablando? Que voy algún día a tener que partir, que voy a perecer, mi cuerpo va a perecer. Oiga, mi cuerpo va a perecer, mi cuerpo se va a morir porque polvo soy y en polvo me voy a convertir otra vez. ¿Me están siguiendo? Pero es importante que entendamos. Entonces, igualmente necesitamos entender lo que es eterno. Vida eterna. Eso es tremendo. Eterno nos está hablando de algo imperecedero, sin fin alguno. Sin fin alguno. ¿Tienes tú la vida eterna? Entonces, eres imperecedera, sin fin alguno. Eres incorruptible y eres inmortal. Pero ¿cómo así? ¿Y mi cuerpo qué? Y eso es lo que les voy a enseñar la semana entrante. Bien, vamos a hablar un ratico acerca de, un momentico, ya vamos a terminar, ya vamos a estar terminando. Se califica a Dios como Dios eterno. Esto es como un Dios inmortal, como el único que posee inmortalidad en sí mismo. Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo 6:16. Él solo es el Dios inmortal. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Dios es ¿qué? Inmortal. Esto significa, oigan bien, que Él nunca muere. ¿Pero por qué Él nunca muere? Porque sencillamente Él es vida. Él es la vida eterna. Él es vida. En sí mismo de Él procede la vida. No puede haber muerte. ¿Y qué es lo que hace que una persona sea mortal o que sea corrupta o que sea, sí, en la parte de la mortandad o de la mortabilidad, perdón? ¿Qué es lo que hace? Pues la muerte, el pecado, pero Dios no tiene pecado. Por lo tanto, en Él no hay muerte. ¿Me están siguiendo? Y esto es poderoso. Les estoy dando puntadas para que comiencen a entender lo que el Señor les va a querer hablar más adelante. Vamos a ya tenemos el 1 Timoteo. Bien, Él solo es el Dios inmortal, esto es que Él nunca muere. Él viviendo en una luz tan brillante de gloria divina que ningún ser humano ha visto ni puede ver, porque toda la gloria y la autoridad infinita del universo le pertenecen a Él, por los siglos de los siglos. Amén.
Y es muy interesante mirar porque aún, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 23. Es muy interesante mirar este capítulo. Y el Señor me ha enseñado mucho acerca de la imagen. La imagen de Dios en mí es imperecedera. Oiga, es imborrable. Imborrable. La imagen de Cristo en mí es imborrable. Nadie la puede borrar ya. Porque Él es el que la puso. Por lo tanto, igualmente esta imagen de Él en mí es eterna. Pero vamos a mirar allí en este Romano, y estoy diciéndole estas cosas para que entendamos un poco lo que les voy a enseñar con respecto a ese versículo en particular. Capítulo 1, versículo 23. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Wow. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, del Dios inmortal, del Dios eterno, del Dios que en sí mismo es vida. Oigan bien, la cambiaron, dice, y cambiaron la gloria de ese Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre que corruptible. O sea, que ellos abrazaron la naturaleza de pecado corrupta. Hace poco, no me acuerdo si sí creo que lo enseñé aquí sí creo que lo enseñé, y hablé acerca de la imagen. ¿Cómo fue que? Esperen y me acuerdo. Ok, la imagen de pecado. Ahora sí me acuerdo. Ahora, la imagen de pecado. ¿Qué clase de imagen estás viendo en ti? ¿Estás viendo una imagen de Cristo o estás viendo una imagen de pecado? Si estás viendo la imagen de Cristo, es incorruptible. Pero si si solamente te estás enfocando en una conciencia de pecado, estás viéndote en una imagen de hombre corruptible. Y significa que si te estás viendo en la imagen de un hombre corruptible, eso significa que la corruptibilidad te está pudriendo hasta que llegues a perecer totalmente. Porque la imagen del hombre corruptible es la imagen del pecado. Así de sencillo. Y miren un momentico allí en Romanos, en el capítulo 8, con respecto a eso de esa imagen de hombre corruptible. 8, en el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Y su Hijo es quién? Vida eterna. Su Hijo es incorruptible. Su Hijo es inmortal. Pero aquí en este capítulo 1 nos está hablando acerca de que ellos rechazaron esa imagen del Cristo verdadero, rechazaron la imagen del Dios que se hizo carne y prefirieron la imagen del hombre corruptible, la imagen del hombre de pecado. Eso me parece a mí tremendo, hermanos. Porque ellos rechazaron la imagen de Cristo. Si realmente eres nacido de Dios, abraza la imagen de Cristo. Es una imagen que solamente va a producir vida eterna en ti. Es una imagen que solamente te va a llevar a la inmortalidad de tu alma. Sí, a la inmortalidad de tu alma. Es una imagen que solamente te va a llevar a una alma incorrupta. Si es inmortal, es incorrupto igualmente. No puede perecer, no puede perecer, no puede perecer. Y luego también dice que ellos prefirieron imágenes de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Y luego en el 24 dice, por lo cual también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En una enseñanza que di no hace mucho, hablaba acerca de la identidad. ¿Sabes tú que la ley de vida nos enseña a identificarnos con una sola imagen, que es la imagen de Cristo, inmortal e incorruptible? Prepárate para el miércoles entrante, porque va a ser grandioso lo que voy a estar enseñando. Entonces, es importante que entendamos esto de la vida eterna, de la inmortalidad y de la incorruptibilidad. Y luego en Romanos, en el capítulo 2, versículo 7, Romanos capítulo 2, versículo 7, ya casi todo vamos a terminar, ya no nos falta mucho. 2, 7, dice así: vida eterna, oye, a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero se las voy a dar de otra versión que me gustó. Vean a ustedes a esta versión. Porque aquellos que viven, usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entendido la vida eterna dentro de nosotros, los que hemos entendido la inmortalidad y la incorruptibilidad dentro de nosotros. Y dice así: porque aquellos que viven en constante bondad, perseverando en su nueva creación inmortal, incorrupta, que hacen lo que le agrada a Dios, buscando siempre la gloria y el honor inmaculados de una virtud imperecedera y de una inmortalidad. Esos son los que experimentan la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y sabes cómo? Por la nueva creación. Y cuando tú aprendes a conocer tu nueva creación y aprendes a saber que esa nueva creación es vida eterna dentro de ti, ¡wow! Tremendo, tremendo. Cristo trajo a la luz la vida eterna a través del Evangelio eterno. Vamos a segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Y dice así, lo voy a leer de la Reina Valera: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó ¿qué? La muerte. O sea, lo perecedero, lo corrupto, lo mortal. Lo quitó. Llevándose el cuerpo de pecado, destruyó el imperio de la muerte. ¡Wow! Gloria a Dios. Y luego dice, y sacó a luz la vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La vida imperecedera, la vida inmortal, la vida eterna, la vida incorrupta. Y la inmortalidad por el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Quién es las buenas nuevas? Cristo Jesús. ¿Quién es la vida eterna de Dios? Cristo Jesús. Y miren cómo lo dice en otra versión. Dice, esta verdad ahora está siendo revelada por la revelación de Cristo, el dador de vida eterna, quien desmanteló el poder del pecado para destruir la muerte, borrando todos los efectos de esa muerte, de esa mortalidad, de esa corruptibilidad en nuestras vidas, y ha manifestado su vida inmortal en nosotros por medio del Evangelio. Hermanos, es necesario que tengamos la misma visión que Dios muestra en la Biblia con respecto a vida eterna. El Dios que creó el universo nos creó con el propósito de que nosotros, sus hijos, vivamos su vida divina en nosotros y a través de nosotros, y con ello demos la gloria a su nombre. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por esta enseñanza. Gracias por esa vida eterna, porque los que hemos creído en ti
En Dios y en tu Hijo Jesucristo nos has dado vida eterna, vida inmortal, vida incorruptible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.